Hola a los amantes del fútbol. Comenzamos la revisión de prensa desde Francia. El terremoto que desde ayer sacudió el mundo del fútbol es obviamente el caso de Kylian Mbappé y la escandalosa oferta de 300 millones de euros de Arabia Saudita para contratar los servicios del internacional francés. El periódico L'Équipe publica apuesten sus fichas. El PSG se acerca a Harry Kane. Al mismo tiempo, muchos clubes, incluidos el Barça y los saudíes del Al Hilal, están interesados en la transferencia de Kylian Mbappé, quien por ahora mantiene silencio. El PSG, que busca recuperarse rápidamente, está acelerando su enfoque en Kane, quien hasta ahora ha estado bastante reservado sobre el tema. El periódico también revela que el PSG y el Real Madrid finalmente han discutido una transferencia del talento francés, y el contacto se restableció a través de un intermediario que sondeó los sentimientos de los parisinos, merengues y del clan Mbappé. Los dos clubes se están negociando en secreto y han dado el primer paso para calmar las cosas. Este asunto también ocupa titulares en las páginas internas de Le Parisien. Al Hilal hace una oferta de 300 millones de euros por Kylian Mbappé, inflama al periódico local que, como casi todos los medios de comunicación, está impactado por las cifras mencionadas. Como mostramos aquí, el club saudita ha acelerado al enviar una oferta astronómica para reclutar a Kylian Mbappé. El PSG lo ha autorizado a ponerse en contacto con la estrella para iniciar las negociaciones. También hay un comentario sobre el Olympique de Marsella, que está muy activo en este mercado de transferencias. El club anunció anoche la llegada de Ismaïla Sarr, el talentoso senegalés que se unió al equipo por 11 millones de euros después de 4 temporadas en la Premier League y firmó un contrato por 5 años con el club marsellés. No te pierdas las últimas noticias de tu club y mantente actualizado sobre el mundo del fútbol con la revisión de la prensa deportiva europea ADN del fútbol. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las actualizaciones. Siguiendo con Inglaterra, están disfrutando de la oferta astronómica de Arabia Saudita por Kylian Mbappé. El tabloide de Sun está celebrando y destacando el valor de 259 millones de libras, que equivale a 300 millones de euros. El PSG acepta la oferta récord de Al Hilal por Mbappé. Oferta salarial de 200 millones de euros, casi 4 millones por semana. Pero él sueña con una transferencia gratuita al Real Madrid en un año, indica aún la prensa. Para The Guardian, Al Hilal lanza una oferta récord por Mbappé. Mientras tanto, el Daily Express y el Daily Mail comparan a Mbappé con el hombre que valía 300 millones de euros. En España, esto también no pasa desapercibido. Marca también destaca que Arabia Saudita ofrece 300 millones de euros por Mbappé, pero es importante destacar lo impactante que es este valor astronómico para la prensa. Al Hilal presenta una oferta por escrito a Al-Khelaifi y ya ha recibido autorización para hablar con el jugador. El PSG supone que el acuerdo de Kylian con el Madrid para 2024 está cerrado. El Barça niega cualquier interés, indica el periódico madrileño. Para Sport, es el show Mbappé. En Francia, se afirma que podría firmar con el Barça, pero el club catalán cree que el PSG los está usando para presionar al delantero. En Portugal, A Bola destaca la loca oferta de 300 millones de euros del equipo de Jorge Jesús, el entrenador portugués, mientras que en Italia, hay menos sutileza y se percibe la ironía en los periódicos, como el Corriere dello Sport, que se refiere a Mbappé como «señor 1000 millones». Una oferta monstruosa, 300 millones para el PSG y 700 millones para Kylian. Y esto podría tener un efecto dominó que también involucraría a Osimhen, Lukaku y Vlahovic, estima el periódico transalpino. Para la Gaceta dello Sport, Mbappé es el hombre de los 700 millones de euros. En fin, como pueden darse cuenta, toda Europa está ansiosa por este culebrón que se está desarrollando en todas direcciones. Volviendo a Inglaterra, Daily Star bromea con Mbappé, llamándolo el hombre de los 300 millones de euros, mientras destaca que el Manchester United está interesado en Rasmus Højlund, pero no quiere pagar más de 70 millones de euros por él. El hombre de los 80 millones de libras, es decir, más de 92 millones de euros, es el talentoso jugador que el Manchester United tiene en su radar para reforzar su ataque. Sin embargo, los Red Devils no quieren pagar ese precio y establecen sus condiciones, según el tabloide. El Manchester United se niega a aceptar el precio solicitado por la estrella del ataque y ofrece 60 millones de libras por el jugador, es decir, casi 70 millones de euros, ni un centavo más. Es una suma considerable, pero el equipo de Rasmus Højlund no está dispuesto a hacer locuras en el mercado. Regresamos a España, pero para hablar del Real Madrid, que ya se prepara para una remontada en un partido amistoso contra el AC Milan, ganando por 3-2. Como se mencionó anteriormente, han sido inicios felices para los hombres de Carlo Ancelotti, que comenzaron la temporada en grande. Bellingham brilló en su debut con el Real Madrid, y el equipo se está adaptando a su calidad, afirmó Ancelotti. Bellingham ha sido el punto central del nuevo sistema de 1-4-4-2. El centrocampista inglés tuvo una actuación notable contra el Milan y fue un número 10 perfecto en su debut con el equipo merengue durante la gira por América del Norte. Esto se considera una exitosa presentación. Una palabra sobre el Barcelona, con Gundogan dando una entrevista a los periódicos catalanes Mundo Deportivo y Sport. El alemán declaró su amor por su compañero de equipo, Pedri, diciendo que está ansioso por jugar con él, ya que es un gran talento. Gundogan también expresó que no teme a la posible contratación de Mbappé por el Real Madrid y que le gusta medirse con los mejores del mundo.
Concluimos este resumen de prensa en Portugal con el periódico Record, donde el futuro de Joao Félix está generando mucha discusión, ya que el Benfica sueña con el regreso de su jugador vendido al Atlético de Madrid en 2019. Sin embargo, el delantero portugués no ha logrado establecerse en el equipo español y parece que su futuro para la próxima temporada está bloqueado, según indica el periódico. En Correio da Manhã, el Benfica no quiere dejar escapar a Félix y mantiene un contacto constante con el delantero. El club portugués insiste en un préstamo, ya que los dirigentes entienden que necesitan ganar tiempo. La afición del Atlético está animando a Félix a regresar, y el Benfica está atento a la situación. El club portugués está decidido a intentar su suerte. Esto es todo por hoy. Gracias por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo.